expresarle toda mi solidaridad, todo mi apoyo personal como jefe de Estado, como jefe de gobierno, a él, a su familia, que ha sido agredida por el imperio norteamericano. Se trata del mayor general Néstor Reverol Torres. Yo quiero anunciar que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Bueno, aquí tenemos al general de brigada retirado del ejército venezolano, Antonio Rivero, miembro de la directiva de Voluntad Popular. Muchas gracias, general, por estar con nosotros esta noche. Y a José Hernández, brillante periodista y analista político venezolano. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Es verdad. Ahora bien, además, tantos años en el oficio que, como decíamos popularmente en lenguaje de la calle, conoce al tuerto dormido y al cojo sentado. De manera que no hay secretos para José. General Rivero, ¿por qué actúa de esa forma el presidente Maduro cada vez que hay una acusación formal de las autoridades norteamericanas en el tema del narcotráfico? Premia a ese encartado. Bueno, como bien lo dijiste, cada vez, porque no es la primera vez. El anterior, precisamente, ministro del Interior, el que sucede en estos momentos, Reverol, cuando fue sancionado. Que sigue siendo director de inteligencia. Que sigue siendo director del SEBIN, con Gustavo González López, y ese general fue sancionado por violación de derechos humanos, estando en el SEBIN, y lo nombra ministro del Interior, o sea, en contraposición a la sanción que trae, de la misma manera que lo está haciendo. Ahora, ¿por qué lo hace? Es una muestra de la actitud que trata de transmitir aguas afuera antiimperialista, con las voces que ellos expresan desde el punto de vista ideológico, y de la irreverencia que se muestra de manera nefasta. Pero detrás de ello no es solamente esto, porque este nombramiento no es a consecuencia de esto. Reverol, de hecho, ya venía como posible ministro de la Defensa desde el año pasado. Porque Reverol significó para este régimen, con el manejo de la Guardia Nacional, primero como ministro del Interior, porque fue ministro del Interior también, y después como comandante general de la Guardia Nacional, uno de los elementos de mayor anuencia hacia la represión de la oposición en todo el contexto nacional. Y en conversaciones que lo señalan los mismos generales de la Guardia Nacional, había la promesa de ser ministro de la Defensa. Cuando se dieron los señalamientos el año pasado, que no es nuevo, de Reverol, pues esto inhibió la intención de Maduro de nombrar a los ministros de Defensa, porque el 1 de diciembre él llama a una reunión a Padrino López y le dice: prepárate que después de las elecciones del 6 de diciembre va a haber cambio de gabinete y vas a entregar el Ministerio de Defensa y será Reverol. Eso ocurrió el primero, eso lo sacamos públicamente porque fue una reunión. Esa es la pregunta para los que vemos esto desde lejos, no ustedes que conocen las interioridades de todo esto. Se decía que este señor, Reverol, era un hombre de Tarek El Aissami y fue socio protector por lo menos de Wally McLeod, el gran narcotraficante. Correcto. En un principio. Si le dicen eso, se supone que no pertenece al grupo de Maduro, sino al grupo de Tarek El Aissami. No sé en qué... Están bajo la misma relación. Bajo la misma relación. Sí. Pero si ya este hombre es descartado, algo pasó entre ese día primero y ahora para que no lo nombraran a Reverol y se quedara... Ministro de Defensa. Y se quedara por la López. interna de la Fuerza Armada. Porque, ¿qué pasa? Que sería algo trascendente, discúlpame, porque un oficial de la Guardia Nacional es una fuerza de cooperación a la guerra. No es una fuerza que planifica la guerra, ni se prepara para la guerra como el ejército. Hubiese sido el primer ministro de Defensa de la Hubiese sido Guardia el primer, Nacional. pero él lo quería hacer rompiendo paradigma. Lo otro es que en base al señalamiento que ya traía del narcotráfico, en la Fuerza Armada hubo un quebrantamiento interno que movió la base y generó una opinión en contra que los análisis de inteligencia ahora se nombraba también posiblemente, pero terminó siendo ratificado, pero ya se ventilaba que iba a ser ministro del Interior. No fue por esto. José, ¿qué lío que hay? Aquí hay un lío y no de ropa. Aquí hay un detalle que es importante y que nunca debemos dejar de pensar. El desmadre del proceso político bolivariano arranca
el último, el 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 6 de diciembre el pueblo le dijo, ustedes tienen que cambiar la forma de gobernar. ¿Qué pasó después del 6 de diciembre? El 8 de diciembre Nicolás Maduro dije, vamos a meter a todos los militares en los cuarteles, vamos a sacar a los militares de la administración pública, y todo el mundo esperaba que al general Padrino López lo mandaran de paseo para su casa, que ya le correspondía. No solo no lo mandaron, metieron más militares en la administración pública, y aparte de eso, al tipo lo ratifican como ministro de la Defensa. ¿Y por qué Padrino López se adelanta y dice en esa conferencia de prensa en Televisión Nacional que se va a respetar la decisión del 6 de diciembre? Eso es la otra parte del tema, que ese día, 6 de diciembre, el 60% de la población le dijo a Maduro, mire, usted tiene que cambiar la forma de gobernar. Y ahí empezó todo el padecimiento. Él empezó a tratar de sacar a Padrino López, no lo pudo sacar. Empezó a tratar de sacar a los militares de todas las posiciones, no lo pudo sacar. Y empiezan toda esta serie de cosas que vienen pasando alrededor del tema. El caso de Reverol es patético. Tú acabas de decir el nombre del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ese tipo no es justo y mucho menos es pacífico, y está demostradísimo además. Entonces, ¿cómo lo nombran en esa posición? Porque los Estados Unidos le dio el aval, porque como dice el gobernador de Miranda, en Venezuela para ser ministro del Interior, Justicia y Paz lo que hay que tener es prontuario y no títulos universitarios. Pero ahí hay una componenda, ahora, ahí se conocen propiamente. Antes de la componenda, ¿esto debilita la posición de Padrino López, el nombramiento de Reverol? No, no lo debilita. No lo debilita, pero tú dijiste algo importante anteriormente. Pero lo enreda, general, lo enreda. Lo enreda, por supuesto, pero no lo debilita de ninguna manera, porque eso ya estaba conversado, de hecho. Él sabía que ya iba por un Ministerio de Defensa, pero bien porque no fue ministro de Defensa, para Padrino. Que sea ministro, de alguna manera, lo mantiene a raya desde el punto de vista. Ahora, la represión, lo que sí puede generarse, en lo que bien dice, de enredar, es el uso de la fuerza policial con el uso de la Fuerza Armada, porque de la Guardia Nacional en orden público, dada la connotación que había choque desde el punto de vista de que Reverol tenía obediencia sobre Maduro en razón de la conversación que tenía en forma directa y no de Padrino. Pero lo que más señala allí ese nombramiento es que el narcotráfico que está en la voz de Reverol, desde el punto de vista del conocimiento, que bien dice él, que manejó la ONA, uno de los hombres que más manejó desde el punto de vista de investigación, pues sabe que en medio de esto están también la familia de las Flores y Padrino. Dicen que fue el tipo Maduro, que más manejó alijos de cocaína en Venezuela, el que más retuvo cocaína en Venezuela, uno de los principales policías en retención de drogas en Venezuela, y sus compañeros en esas líderes dicen que se pasó para el lado oscuro. El tema de el timing. ¿Por qué ahora sale esto por parte de los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos necesita dar demostraciones en relación con la posibilidad de que haya un referéndum revocatorio, que 2 días antes el secretario de Defensa, junto con la canciller colombiana, lo dijo en el Departamento de Estado en una rueda de prensa como una declaración casi que conjunta. Nosotros que hablamos del tema apoyamos el referéndum revocatorio, que tiene que darse de la manera más rápida posible y de acuerdo con la Constitución en Venezuela. Estos son crímenes que no prescriben. Son crímenes que no prescriben y se van a sostener y mantener. Hay una relación de trabajo aquí en el país. La desgracia más importante en relación con el país, que es una cosa que uno tiende a soslayar porque las cosas se van solapando una sobre la otra. Cuando Almagro dio su informe, y tú estabas ahí, si me corriges por favor, una de las partes más importantes que uno no recuerda es el caso de la corrupción. Almagro tuvo un pedazo muy largo en el tema de la corrupción en Venezuela. Cuando tú vas a Venezuela a revisar los hilos hasta dónde te lleva, todo inicia en un caso de corrupción. Cuando tú tienes a los oficiales de toda la Fuerza Armada, de tenientes a generales, que ganan unos salarios de $20 a $150, ¿cómo vives tú en un país en esas situaciones, a menos que te corrompas, a menos que contrabandees, a menos que trafiques con gasolina, cocaína, productos alimenticios? Nos queda un minuto. ¿Qué posibilidades hay de un levantamiento militar en Venezuela con esta cúpula de narcomilitares y los niveles medios? Siempre está presente. Precisamente el tema que tú dijiste, ¿por qué Maduro, por qué hubo reconocimiento de Padrino ese día? Precisamente hubo un movimiento de base, un movimiento de los de abajo. Hubo hasta saboteos internos de los equipos de represión pública, que fue un mensaje que le dieron los de inteligencia al alto mando y dijeron, si esto se dice en contra de las elecciones y lo que hubo en los resultados finales, terminará levantándose
la base, o decir, la tropa y tiene los que haber medios. un proceso electoral para que haya cambios. Por eso es que el referéndum es tan complicado para el gobierno y por eso tiene que ocurrir el referéndum. Va a venir una presión militar para que haya revocatorio. Va a venir una presión militar para que haya revocatorio. Y estaremos aquí para eso y ustedes también. De lo contrario, va a haber lo que estás diciendo. Bueno, seguiremos con esto. Gracias por venir.